Acá seguimos con nuestro bloque internacional de Proyecto Segunda República del día de hoy, Adrián. De hoy, martes 12 de julio del 2016, efectivamente en este bloque internacional vamos a ir mencionando algunos temas que son realmente preocupantes y hacemos una aclaración que ya lo dijimos en el primer bloque. La razón por la cual hacemos todos estos análisis y tratamos de unir todos estos cabos para armar una suerte de modelo que permite entender qué es lo que realmente está pasando en el mundo, nace de la preocupación nuestra personal y del Proyecto Segunda República y de este canal TV1 de que los argentinos tomemos conciencia, y todos los pueblos hermanos, de los enormes peligros y amenazas que vienen desde afuera para ir posicionándonos para poder aguantar los embates que se vienen, soportar las tormentas y evitar los males mayores que vienen derechito hacia nosotros. Y no solo eso, también hace falta entre todos, tanto argentinos como los seguidores de los países hermanos, que empecemos a conocernos quiénes son los que están detrás del otro lado de la pantalla. Por eso, si insistimos, invitamos a todos nuestros seguidores a llenar esta encuesta que venimos llevando adelante, venimos siempre poniendo los links de cómo ingresar al sitio donde está la encuesta, para conocernos. Y bueno, ya me han llegado también muchas preguntas acerca de, bueno, ¿cómo hacemos para colaborar? Yo ya completé mis datos, todo, ¿qué hago? Bueno, téngannos paciencia, estamos organizándonos. Ya a todos aquellos que mandaron mensajes ofreciendo su colaboración, los vamos a ir contactando de a uno. Así que, bueno, para seguir creciendo necesitamos hacer esto. Bueno, y entrando ya en los temas internacionales de esta semana, mirá esta noticia de RT, Adrián, del 10 de julio, que ha acordado la OTAN en la cumbre de Varsovia. ¿Qué pasó en esa cumbre? ¿Por qué en Varsovia? Bueno, se realizó, ¿por qué la OTAN? ¿Por qué Varsovia? La 28ª reunión de la OTAN con su nuevo formato post caída del muro de Berlín, que incorporó a buena parte de los países de Europa Central, efectivamente, o sea, de Hungría, Bulgaria, Polonia, los países bálticos, por ejemplo. Se realizó esa reunión que incluye a los 28 países miembros de la OTAN, alianza que nace después de la Segunda Guerra Mundial para limitar el entonces real peligro de una eventual invasión de la ex Unión Soviética sobre toda Europa occidental, pero que desde la caída del muro de Berlín, desde la reunificación de Alemania, desde la caída de la ex Unión Soviética, ya no tiene razón de ser. Y de la misma forma que la alianza que tenía la ex Unión Soviética en Europa Central se disolvió, la OTAN no hizo más que crecer y han tomado una decisión que es muy peligrosa, Enrique, esto que decís vos, que es que han tomado la decisión que se estaba preanunciada de mudar 4 batallones muy bien equipados y armados a Estonia, Letonia, Lituania, que son los 3 países bálticos, y Polonia. Y eso solo puede tener un objetivo, que es una amenaza directa a la Confederación Rusa. También han manifestado su decisión de continuar financiando, apoyando y armando lo que ellos llaman la operación Apoyo Decidido en Afganistán, nuevamente. Y todo esto lo viene realizando bajo la dirección del secretario general de la OTAN, que es un señor de nombre Jens Stoltenberg, que es miembro de la Comisión Trilateral, miembro del Grupo Bilderberg. Y bueno, siempre decimos, ¿cómo se sentiría Estados Unidos si Rusia, con algunos aliados militares, hiciera reuniones, cumbres militares en Toronto, Canadá, o en Monterrey, México, para ver cómo ir cercando a Estados Unidos? Creo que se enojarían bastante y los entendería. Está bien. Por un lado, lo que vos decís, sí, la OTAN instalándose en la puerta de entrada, en el umbral de... amenazante. De Rusia. Amenazante. La OTAN, por un lado, pero los miembros de la OTAN, los integrantes de la OTAN, los integrantes europeos de la OTAN, los europeos y no los que se acaban de quedar afuera de Europa, ¿están de acuerdo con esto? Y papá Washington tiene que dar unas cuantas latigazos para ordenarlos. Y mirá esta nota de Hispan TV, esta nota de Hispan TV es del 7 de julio, que habla de que alemanes piden un bloque europeo desde Portugal hasta Rusia para reemplazar a la OTAN.
La Cámara Baja, el Bundestag del Parlamento alemán, busca crear otro bloque de seguridad que incluya a Rusia para reemplazar directamente a la OTAN. El miembro del Comité de Defensa Parlamentario del país europeo, Alexander Neu, informa que el Parlamento de Alemania votará este jueves una resolución que pide establecer un colectivo de seguridad desde Lisboa hasta Vladivostok. A ver, desde Lisboa hasta Vladivostok. Vladivostok Eurasia. es frente a Japón, es la parte, el extremo... Frente a Alaska. Claro, frente a Alaska, eso es Vladivostok. Un extremo de Asia hasta el otro extremo de Europa. Esto es lo que bien supo describir Halford Mackinder cuando empezó a hablar de geopolítica. El Heartland, la isla del mundo, lo que va desde Lisboa hasta Vladivostok. Y eso quieren armar los alemanes. Entonces, en este contexto, ¿dónde va a quedar la OTAN? Bueno, claro, porque claramente Alemania, en lo que es la capacidad del país en sí, es el peso pesado de Europa. ¿Cuál es el problema de Alemania? Que por su pasado lo condena. Fue la parte perdidosa de la Segunda Guerra Mundial y los aliados que sí ganaron la Segunda Guerra Mundial, notablemente la ex Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, se lo han hecho ver a Alemania que perdieron la guerra y le pusieron bien la cabeza contra el piso. Pero desde la caída de la ex Unión Soviética, ese insistir en apretarle la cabeza contra el piso ha sido mucho más notable y notorio por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña que por parte de la nueva Rusia. Con lo cual Alemania, que es un país bisagra, Zbigniew Brzezinski, que hemos mencionado tantas veces acá, el ideólogo de la Comisión Trilateral, lo define como uno de los países bisagras, en este caso de Europa. Claramente hay mucha gente en Alemania que se está dando cuenta, sí, perdimos la guerra, pero entre los que ganaron la guerra, me parece que me puedo llegar a entender mejor en lo geopolítico, no en lo económico, en lo geopolítico, con Rusia, que ahora también ha tomado un vuelco nacionalista muy inteligente y muy interesante, que con la decadente Gran Bretaña y la muy decadente Estados Unidos, con lo cual la opinión pública y la geopolítica alemana cada vez mira con más simpatía a la Confederación Rusa y sus aliados. No así Angela Merkel, que es la canciller, que por supuesto todos los cancilleres de la República Federal Alemana, fundada en 1949 en la posguerra, siempre han sido adictos a, subordinados a, alineados con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Sí, también entendamos que hoy por hoy Rusia ve como un aliado posible a Alemania, y más que nada con un Putin al frente de lo que hoy es Rusia, un Putin que su carrera como KGB la hizo en Alemania. Así es. Ve mucho más posible una alianza con Alemania, tiene muchas más cosas en común los rusos con los alemanes que los rusos con Inglaterra o con Estados Unidos. Totalmente. Sí. Y eso por un lado. Por otro lado, y te pongo esta otra nota también de Hispan TV del 7 de julio, China propone a Rusia una alianza militar contra la OTAN. Y acá se terminó de llenar el cartoncito del bingo que tenía en la mano Halford Mackinder el día que fue a jugar. Es muy interesante, en ese artículo que acabas de mencionar de Hispan TV, la agencia de noticias de Irán, el presidente de China, Xi Jinping, dijo literalmente lo siguiente: el mundo está al borde de un cambio radical, que creemos nosotros, leyendo entre líneas, una tercera guerra mundial. En los próximos 10 años se va a dar este cambio radical, esta probabilidad de guerra. Podemos esperar un nuevo orden mundial, dijo el presidente chino, en el que el factor clave será la alianza ruso-china. O sea, nos está dando un mensaje muy claro. Pase lo que pase, tengo un desenlace muy violento o no tengo un desenlace muy violento, el centro de poder del mundo, como bien preveía Halford Mackinder, pasa a la alianza rusa-China muy por encima de la totalmente decadente Europa, el imperio británico que está realmente desmoronándose y Estados Unidos, que ya vamos a hablar de ello, están pasando unas cosas realmente terroríficas para ellos. Mirá cosas terroríficas que están pasando hoy para ellos con respecto a su relación con Rusia, y que esto no sale en los diarios. Los diarios occidentales no ponen foco en esto, entonces lo tomamos de los medios rusos como Sputnik, ¿no? Y acá Sputnik publica la fecha de esto, es el 9 de julio, 9 de julio. Diplomáticos de Estados Unidos abandonan Rusia tras ser declarados personas no gratas.
2 funcionarios estadounidenses debieron partir de Moscú por cometer acciones incompatibles con el estatus de representante oficial de un país. A ver, 2 agentes de la CIA eran estos que los pescaron. Espiando. Claro. No sé, los habrán pescado revoleando bolsos, gola por arriba del paredón del Kremlin. Esto como alguien te viene a visitar que no estás seguro y dice, ¿puedo pasar al baño? Sí, cómo no, ahí subiendo por la escalera y subís y el tipo está en tu pieza mirando en todos los cajones a ver dónde está la guita, todo. Algo así. Es algo así, ¿no? Esto pasó... Una agresión directa diplomática que los rusos con echarlo fueron bastante prudentes porque si encima indagan a fondo, saben que queden claro que en todas las embajadas del mundo, pero notablemente en las de Estados Unidos, hay una estación de la CIA dentro de la embajada. Como dijo el presidente Mauricio Macri de la República Argentina, cuando él visita asiduamente la embajada norteamericana, la embajada de Israel. También tiene reuniones con las estaciones de inteligencia, tipo CIA, tipo Mossad, como él tan expresivamente y elocuentemente lo describió. Claro, pero con las tipo KGB y mejor tengámoslas lejos, ¿no? Y te pongo otra nota también de Sputnik, la reacción, como vino, no sale en los medios occidentales, esto no salió ni del New York Times ni del Washington Post, salió de Sputnik, el 9 de, las fechas del 9 de julio también. Exteriores de Rusia confirma la expulsión de diplomáticos rusos de Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Rusia confirmó que la expulsión de diplomáticos rusos de territorio de Estados Unidos, lo declaró esto el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. Pero mira qué extraño cómo sin formular ninguna queja en su contra, los echan nomás. Vos me echas 2, yo te echo 2. Te echo otros 2 sin hacer alguna acusación formal, decir, los echo porque estaban borrachos manejando por las calles de Washington, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pero estos organismos tipo CIA, tipo Mossad y por qué no tipo KGB también, saben muy bien quién es quién. Así es. A vos me echaste a este, bueno, yo te echo a este otro. Este otro hacía lo mismo que hacía este allá. Y vamos contabilizando. Claro, está claro esto, pero la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué está pasando a nivel diplomático, que se empiezan a agotar las instancias diplomáticas? Claro. Y cuando pasa eso, ¿cuál es el escalón que sigue? Enrique, esto es un enorme y complejo tablero de ajedrez donde hay dos peoncitos que sacaron de Moscú, dos peoncitos que sacaron de Washington, que son meramente un indicio de que hay algo mucho más grave y mucho más profundo. Y sigo con noticias de Sputnik porque en otro lado no las vas a encontrar. Esto es Sputnik del 5 de julio. Acercamiento peligroso de buques de guerra de Rusia y de Estados Unidos. El destructor estadounidense permitió un peligroso acercamiento al buque de combate ruso, violando las normas internacionales, así como los acuerdos entre ambos países. Pero mirá dónde fue, esa es la pregunta. A ver, ¿qué queda cerca del lugar este? ¿Rusia o Estados Unidos? Obvio, el Mediterráneo es... Está claro que un buque de Estados Unidos ahí era un intruso, una flota, netamente un intruso contra un barco ruso que sí, si bien estaba ya fuera de lo que es el Mar Negro, que es su ámbito natural de la flota rusa, pero estaba navegando en algún lugar del Mediterráneo que no lo precisan. Evidentemente, por lo que se ve el mapa, es frente a Turquía o frente a Israel, sí, o Siria, o frente a Siria, en algún lugar así. Y acá te ponen en esta nota las respectivas flotas. ¿Qué es lo que hay en esa zona de cada país? Y mirá Estados Unidos, la cantidad que tiene. 2 portaaviones. 2 portaaviones terribles, un montón de destructores, obviamente que todo esto es armamento nuclear. Son encuentros cercanos muy peligrosos entre las 2 principales flotas del planeta. Yo me pregunto a qué están jugando, a qué están jugando. Y si a esto le sumamos otra nota más de RT, tampoco sale en los medios occidentales. 2 pilotos rusos murieron al ser derribado su helicóptero por ISIS cerca de Nueva Palmira. Esto es RT del 10 de julio. Ese artículo hace una aclaración.
el helicóptero fue derribado con la asistencia de un sistema de misiles antitanque norteamericano que se llama TOW. Según los informes, los terroristas utilizaron el sistema TOW norteamericano para bajar el helicóptero que, habiendo terminado su munición, porque estaba en una operación de guerra contra ISIS, ese helicóptero procuraba volver a su base a una altitud muy baja, a una altura muy baja, y bueno, lo alcanzó este misil norteamericano que lo tiene ISIS. Y acá la pregunta obvia es, ¿cómo hizo ISIS para conseguirse no un par de misiles, un sistema de misiles que es muy complejo, muy pesado y muy visible y que hay que instalarlo y hay que tener técnicos norteamericanos para operarlo? Porque no es cuestión de decir, uy, me llevé tal equipo, hay que tener alguien, un técnico que lo sepa instalar, operar, preparar. Es como cuando usted le da una computadora nueva, si no entiende de computación, usted no va a saber siquiera por dónde empezar. ¿Cómo hizo ISIS para tener esto tan bien armado que pudo derribar un helicóptero ruso? ¿O es que ISIS y Estados Unidos un solo corazón, o por lo menos un único Estado Mayor? Entonces, con todas estas noticias que vamos analizando, se ve que por un lado, entre Rusia y Estados Unidos, hay una guerra de espías. Eso está claro. ¿Viste ese dibujito? Spy versus Spy, sí. Bueno, uno blanco y uno negro, ¿te acordás? Sí, hay una guerra de espías, eso está claro. Por otro lado, están jugando con los revólveres en la mano a los cowboys. A alguien se le va a escapar un tiro. A alguien se le va a escapar un tiro. Y por otro lado también, y para que esto no parezca que es una bravuconada, hay una mesa de negociaciones, una mesa, un canal diplomático. En ese canal diplomático, ¿a qué están ofertando de un lado y del otro? Y acá te lo pone también Sputnik. No te lo cuento, todo esto no está en los medios occidentales. En los medios occidentales. Por eso damos la otra campana nosotros. Claro, vos fijate esta nota del 11 de julio. Obama planea ofrecerle a Rusia extender el tratado START hasta el 2021. El tratado START es este tratado de reducción de armas nucleares. Armas nucleares estratégicas que se remonta a la época del presidente George H.W. Bush, o sea, George Bush padre, año 1991, y acá en cierta medida Rusia está en una posición de desventaja, porque ese tratado originalmente fue suscrito entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. La ex Unión Soviética, la actual Confederación Rusa, una de las cosas que ha heredado es la debilidad tanto de la ex Unión Soviética que colapsó, como de la década que va de 1991 al año 2000 más o menos, donde la debilidad relativa de Rusia fue muy marcada, con lo cual ahí los propios rusos tienen que manejarse con mucho cuidado. Claro, porque este tratado fue hecho a la medida de un Estados Unidos versus una Unión Soviética, pero ya no existiendo esa Unión Soviética, habiéndose desmembrado, países que antes la integraban, hoy están con la OTAN. Sí, señor. Entonces... Polonia, por ejemplo. Polonia, el caso más notorio es Polonia, que era parte del ex pacto de Varsovia. Por eso Ucrania también. Ucrania también, que en definitiva ya no son más parte de la Confederación. Sí, Lituania, Estonia los países bálticos, etcétera, que evidentemente se pasaron al otro bando, con lo cual ese tratado del año 91 quedó totalmente desequilibrado. Entonces se pone de vuelta esta nota. Por un lado, Obama le pregunta a Putin, bueno, ¿y qué hacemos con las armas nucleares? ¿No? Y aparece también otra nota sumamente interesante en Sputnik, el día 7 de julio, que dice que la financiación de bancos permite fabricar 3 de cada 4 armas nucleares. Debe ser buen negocio, ¿no, Enrique? La implicación de 72 entidades bancarias, aseguradoras y empresas de inversión permite la financiación de 34 empresas de armas nucleares. Entonces, las van a achicar, las armas nucleares las van a ampliar, van a repartirse, bueno, pero la va a hacer la financiación la pone tal banco y tal otro, obviamente. Claro. ¿Cuáles van a ser los bancos? Es más, los bancos, vi una documental muy interesante en la red Al Jazeera, que aunque es del mundo musulmán, en realidad está copada por los capitales occidentales, no es pro árabe, pero por lo menos da un abanico más amplio de noticias. Hicieron un programa especial sobre Goldman Sachs, el banco
banco que maneja el mundo, así literalmente. Goldman Sachs, el banco que maneja el mundo, donde va demostrando cómo no solamente Goldman Sachs ha podido tumbar gobiernos, está en todo el tráfico de armas, está en el narcotráfico, etcétera, etcétera, sino que deja bien en claro algo que, y lo digo en mis palabras, que hay que entenderlo. Nosotros venimos desde acá alertando de que estamos en vísperas de una tercera guerra mundial. Y cuando uno dice, tercera guerra mundial, con el paradigma de los estados nacionales, decimos, claro, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea versus, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea en contra de Rusia, China e Irán, por ejemplo. Pero eso es a nivel del paradigma de los estados nacionales. Uno tiene que entender cuando lee estas noticias como la que acaba de leer Enrique, de que los propios grandes bancos, el Goldman Sachs, el HSBC, el Citi, el Bank of America, Rothschild, Morgan Stanley, el Deutsche Bank, son los que financian tanto el armamento como la droga, como las deudas, imposición de deudas a los estados. Hay que entender que la tercera guerra mundial que ya estamos metidos es de esta superestructura planetaria, bancaria, mega bancaria de buitres y vampiros que domina todo el planeta en un bando, chiquitito pero muy poderoso, y del otro bando están los pueblos trabajadores de todo el planeta, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido, cuya voz fue escuchada hace pocas semanas, Alemania, en todo el mundo. O sea, es los megabanqueros, por un lado, que necesitan de esta guerra para poder mantener su ejercicio del control, nos tienen bien agarrados del cogote a todos los pueblos trabajadores del mundo, por un lado, y por otro lado, los decenas de millones, miles de millones, literalmente, de pueblos trabajadores que tratan de entender apenas qué es lo que pasa. El aporte nuestro es ayudar a esos trabajadores a entender qué es lo que está pasando. Por otro lado, esta semana hubieron 2 atentados. Terribles. El fin de semana pasado y ahora en esta semana, terribles, que podemos decir que uno de ellos fue el atentado más terrible después del ataque a las Torres Gemelas. Sí, señor. Sí, señor. Y los medios occidentales, sí, chiquito, la noticia, pasó esto, sí, si quiere una foto, no sé qué una foto sea qué barbaridad, muy turbadora, qué barbaridad, che, y sigamos. Mirá, acá te lo pongo del diario Excelsior, el diario mexicano. Ascienden a 250 los muertos por el atentado masivo en Irak. El Ministerio de Salud informa que se trata del ataque más mortífero desde la invasión encabezada por Estados Unidos en el 2003. Esto es terrible, pero déjame seguir. Esto fue uno de los atentados. Este fue el atentado del día 3 de julio, ¿no? Acá Clarín, del 8 de julio, te habla de otro brutal atentado de ISIS, siempre es ISIS, la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién es ISIS? ¿Quién es ISIS? La diosa egipcia, no creo que sea. En Irak deja otros 50 muertos, o sea que si sumamos los dos tenemos 300. El 10% de los que murieron en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Eso mismo. Pero con una gran diferencia. Son musulmanes. Son árabes. ¿Cómo se llaman? ¿Se llaman John, Mary, Peter? No, se llaman Mohamed, se llaman Ali. Deben ser terroristas. Ya por el solo hecho de llamarse Mahmoud o Mohamed o Ali, y deben ser terroristas. Si están muertos, algo habrán hecho, porque en alguna medida es la excusa. No hubo ningún gran movimiento de la prensa mundial de Je suis Bagdad. Por lo de Charlie Hebdo se movilizó todo el planeta por 12 decadentes, decrépitos que fueron muertos en circunstancias muy extrañas. Acá estamos hablando de una cifra 40 veces mayor. Ni se movilizó para nada el mundo. No fue Hollande, no fue Netanyahu, no fue Angela Merkel a Bagdad a decir, pero qué barbaridad, solidaridad con el pueblo de Irak. Les interesa un bledo. A ver, lo que pasó en París, que también murieron 2 o 3, no me acuerdo exactamente, en un supermercado kosher, todas las redes sociales, Je suis París, acá 250 personas, en un shopping, en un centro comercial, les tiran una bomba, se mueren todos. Y acá en Buenos Aires, que también salieron Je suis Charlie Hebdo, sí, todo eso. Je suis París, todos los boludos. ¿Dónde están los todos muchachos los del boludos PRO con saliendo la banderita a la calle? de Je suis pero, París? insisto, son musulmanes. También cuando pasó en Bélgica. Claro, lógico. Déjame pasarte este informe musulmanes. de ANUR TV. Pónemelo, por favor. A ver.
¿Una vida vale más que otra? ¿Cuánto vale una vida en Europa y una vida en Medio Oriente? Me hace acordar esto que estábamos viendo en este espléndido documental, breve pero muy gráfico y muy directo al punto, lo que decía una de las frases de George Orwell, que decía: los seres humanos son todos iguales, pero algunos son mucho más iguales que otros. Nosotros lo venimos diciendo. En realidad habría que empezar a publicar en los diarios la tasa de cambio entre los seres humanos, porque pareciera que un europeo vale 1000 musulmanes, un palestino vale 100 israelíes, un norteamericano o un inglés vale 10.000 musulmanes. O sea, acá tenemos un sistema planetario de control y agresión territorial, militar, económica, financiera, mediática, que hace que los seres humanos no sean todos iguales y se basan sobre dos conceptos fundamentales que los voy a insistir mencionando porque ayudan a entender el actual sistema planetario, el sistema mundial, que es fuerza e hipocresía. Fuerza militar matando, asesinando, porque ya queda claro, ISIS está creado por las fuerzas occidentales en forma clandestina. Por eso no dicen Estados Unidos que ellos lo crearon, pero uno empieza a leer entre líneas y empieza a entender que sí, financiamiento, entrenamiento, capacitación, armamento, Occidente, notablemente Estados Unidos, la Unión Europea, algunos países e Israel. Con lo cual uno podría decir, sí, evidentemente toda esta enorme violencia, no importa si los muertos son musulmanes, etc. Cada tanto hay que dejar que maten a algún francés, algún decadente que escribe, hace dibujitos en algún diario de los Rothschild, como es Charlie Hebdo, para mantener, bueno, azuzada el miedo, especialmente que une y ayuda a que la gente sea fácilmente controlada. Pero hay que entender que la fuerza y la hipocresía son los dos grandes y poderosas armas con la cual hoy están subyugando a toda la humanidad. Mirá esta nota del portal Middle East Eye, víctimas sin valor. Las guerras de Occidente han matado más de 4 millones de musulmanes desde 1990. Esto para mí se queda corto. Sí, sí. 4 millones, a ver, hoy por hoy están invadidos Afganistán, Irak, Libia, Siria. Siria está Egipto, más de la mitad de la población desplazada. Sí, Egipto, Sí, Somalia. Sudán la dividieron en dos países, una guerra civil tan grande que estamos hablando de Sudán del Norte y Sudán del Sur. Yo me fijé en Wikileaks, Enrique, sí. Un solo país, el caso de Irak. Tomemos Irak. Y es tan difícil determinar cuántos murieron, dónde y en qué momento. Por eso a veces me sorprende cuando se quiere pretender de que hay cifras exactas de muertos, de cosas terribles, genocidios que ocurrieron hace 70 años y apenas podemos mantener una cifra exacta de lo que ha ocurrido en estos últimos años. Pero, por ejemplo, en la encuesta de salud de la familia iraquí, que es oficial del gobierno, habla de casi 1 millón de muertos desde marzo del 2003 al 2006. Una revista médica británica, The Lancet, habla de 654.000 muertos como mínimo. Otra encuestadora de este tipo que se llama Informe de Medicina PLOS, no sé, habla de 1.033.000 muertos entre marzo de 2003 y agosto del 2007. Hay que agregarle todo esto que estamos viendo ahora. O sea, aún en el caso de Irak, las propias ONG occidentales hablan de 1 millón de muertos hasta el año 2007. Sí, sí, de Siria todavía no se sabe. No hemos hablado de Siria, se habla de más de 500.000 en Libia, no sabemos lo que está pasando en Yemen, no sabemos lo que está pasando en Afganistán, que es un pueblo martirizado desde hace décadas. Primero por la ex Unión Soviética que le invade en 1979 y hasta nuestros días, hasta el día de hoy, por la Alianza Occidental. Pero bueno, pasó el tsunami del Brexit y vos viste que cuando pasa un tsunami, después la marea empieza a devolver cosas a la costa, cosas que antes no se las veían y aparecen en la costa flotando. Bueno, el tsunami del Brexit devolvió un informe, sacó a la luz la verdad de lo que pasó con la invasión a Irak, por lo menos en lo que atañe a la pata inglesa, ¿no? Sí. Esta nota de Clarín del 7 de julio habla de que un informe acusa a Blair por la guerra en Irak. Fue una invasión evitable.
Interesante porque es un informe presidido por Lord Chilcot de la Cámara de los Lores en Gran Bretaña, que hace años que viene trabajando en este informe, hace como 8 años, y llegó a la conclusión de que, por supuesto, no había armas de destrucción masiva, no había una amenaza como mentirosamente hizo creerle el entonces primer ministro Tony Blair a su pueblo, no se agotaron los plazos de negociación, o sea, Gran Bretaña, arrastrada por Estados Unidos, léase George W. Bush, la arrastró ignorando las alertas de Hans Blix, algunos se acordarán, Hans Blix, que era el presidente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, parte de la ONU, que dijo, todavía no hemos terminado la información, no hay indicio alguno de que haya un plan nuclear en Irak, no importa, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados, notablemente España, también Francia, también Alemania, avanzaron, destruyeron Irak a partir de marzo del 2003, en forma ilegal, porque no lo hicieron con un mandato como correspondía de las Naciones Unidas, han asesinado a esta millonada de civiles y no solamente no pidieron disculpas, sino que después dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo con Libia, vamos a hacer lo mismo con Afganistán, vamos a hacer lo mismo con Yemen, con todos los países que recién mencionáramos. Con lo cual, estamos viendo, acá hay que sacar una conclusión, más allá de horrorizarse de esto, el sistema mundial en el cual hoy estamos inmersos opera así, opera en base a mentiras, opera en base a ser matones que, como tienen el poder, como tienen las armas, como tienen el armamento y gastan mucha plata para tenerlo, se pueden llevar a cualquier país por delante, a cualquier país puesto, como decimos nosotros acá en Argentina, y esto es muy importante para todos los que ven este programa en Argentina y en todo el mundo hispanoparlante. Así es el mundo. Ayer fue Afganistán, Irak, Libia, Palestina. Hoy es Yemen, Sudán, Siria. Mañana, ¿quién le garantiza a usted que no va a ser Venezuela, Brasil o Argentina? Aquella guerra en Medio Oriente siempre tuvo olor a petróleo, pero ahora la próxima crisis es de la comida y del agua potable. Con lo cual, vayamos despertando para entender lo que pasa y empecemos a exigir tener los líderes en cada una de nuestras naciones latinoamericanas, en todos los pueblos hermanos, que necesitamos, porque nuestras actuales dirigencias, colocadas por el dinero de los mismos que invadieron Irak y de los mismos que están destruyendo hoy en Medio Oriente, nos imponen supuestos líderes políticos que miran para cualquier otro lado, no entienden nada y no solamente son ignorantes, sino que son traidores que operan a favor de los enemigos nuestros potenciales y de los enemigos reales de los pueblos de Medio Oriente que hoy están diezmados en el mayor genocidio imaginable, pero de eso no se habla. Mira, poneme de vuelta al Clarín, dice que el ex premier siguió ciegamente a Estados Unidos, se basó en datos erróneos y no agotó la opción diplomática. Todo esto lo dice el informe de un diplomático británico retirado que se llama John Chilcot. Así es. Déjame seguir con un par de notas más que tienen que ver con esto. Estos Reuters, requerimiento británico culpa al ex premier, investigación británica culpa al ex primer ministro británico Tony Blair por... Catálogo de fallas. Catálogo de fallas. Sí, sobre la guerra de Irak. O sea, mintió alevosamente. En Inglaterra lo llaman el caniche a Tony Blair, la gente que no lo simpatiza con él, porque dijo que dice que se dejó arrastrar por papá George W. Bush en una guerra de una irresponsabilidad enorme. Las familias de soldados, las familias de soldados británicos que han muerto en Irak le están haciendo juicio a Tony Blair, a él personalmente, ya no al Estado británico por haberlos enviado a la guerra de Irak, sino a Tony Blair por haber creado una guerra absolutamente inmoral. Y ahí hay que entender, esto es un sistema mafioso y no espere otra cosa de un sistema mafioso que no sean las tácticas de la mafia. Sí, y acá también, poneme a Sputnik ahora. Sputnik te dice que Bush, Blair y Aznar, también lo meten a Aznar en esto, mintieron sobre los motivos de la invasión iraquí. Acá se ve la foto de una carta de Tony Blair, donde más o menos dice, se preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para armarle la causa a Saddam Hussein? Me hace recordar al caso del jarrón de Coppola acá en la Argentina, ¿no? Exacto. Es terrible esto que está saliendo a la luz, la verdad que... Y durante años se decía que en realidad esta guerra, esta destrucción de Irak era consecuencia directa de
el terrible atentado que sufre Estados Unidos en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre del 2001. Pero hay una famosa conferencia de prensa donde un periodista le pregunta, pero señor Bush, cuando no se encontraban las armas de destrucción masiva, pero ¿qué conexión hay entre el régimen de Saddam Hussein en Irak y el 11 de septiembre? Y Bush dice, ninguna, no tiene nada que ver. No, por supuesto, no, Saddam Hussein no tuvo nada que ver con el 11 de septiembre. Y se lo quedaron mirando diciendo, ¿y entonces nos equivocamos, no había armas de destrucción masiva. Fuimos. Sorry, daño colateral. 4 No, millones de muertos, daño colateral. Se nos cantó Cualquiera se puede equivocar. Y fuimos. Mirá esto de Independent. El hombre iraquí que ayudó a destruir a la estatua de Saddam Hussein con un martillo, esa foto recorrió el mundo, no te la ponen acá esa foto, pero esa foto recorrió el mundo. Sí, la tocó con unas sogas y la Claro, tiró. Sí. Ahora quiere que vuelva Saddam Hussein. Dice que estaban mucho mejor cuando Saddam vivía que hoy. Y es verdad, estaban mucho mejor en Irak cuando estaba Saddam, estaban mucho mejor en Libia, cuando estaba Gaddafi. Libia era prácticamente la muralla de contención para que todos los africanos no salten a Europa. O sea, hoy no solo que están peor en Libia, sino que están peor en Europa también. Y Siria es lo mismo para que todos los que vienen huyendo de las guerras en Medio Oriente no salten a Europa, y como están destruyendo esa muralla de contención, saltan a Europa, y Europa es la que está pagando hoy las consecuencias. Muy buena observación la tuya. Recordemos que el mapa de Medio Oriente básicamente fue dibujado después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial por Gran Bretaña y Estados Unidos, según los intereses de los pueblos árabes, no, según los intereses de Gran Bretaña y Estados Unidos. A Persia la dividen. El núcleo de lo que era Persia hoy es la República Islámica de Irán. E Irak fue una creación ficticia, fue una creación arbitraria. ¿Qué hizo Saddam Hussein? ¿Cuál fue la genialidad? Que tiene adentro de lo que era la República de Irak sunitas, chiitas, wahabitas, kurdos, un conjunto de distintos pueblos que inclusive se odian entre sí, y él con mano firme, con mano dura, al estilo árabe, llegado el caso, al estilo musulmán, que no es el nuestro, pero bueno, para ellos sirve, funciona, los mantuvo cohesionados en un Estado-nación que funcionaba. Y algo parecido hizo Muammar Gaddafi, que un país, Libia, que son todas tribus que viven en carpas en la mitad del desierto, las amalgamó, y lo hizo también que Libia terminó siendo el país del norte de África con el mejor estándar de vida, y por eso no hacían los libios y el resto de esa zona lo que me estaba diciendo Enrique Romero, no querían ir corriendo a Europa, en realidad estaban contentos con quedarse en Libia. La destrucción de Irak, la destrucción de Libia son dos de las raíces que apuntan directamente a la catástrofe de refugiados que hoy sufre todo Medio Oriente. Por Siria. Un Siria que tiene más de la mitad de su población desplazada y ya tiene casi 1 millón de muertos también. ¿Y dónde van? Y van caminando a Europa. Y a los europeos dicen, ay, pero qué barbaridad, ahí estoy en contra de la xenofobia europea, pero qué barbaridad, vienen caminando hasta acá, ¿cómo van a venir caminando a Francia, a Alemania? Jódanse, entonces, ¿qué hicieron ustedes, claro, Italia, Francia, Alemania, España, para que estén tan desesperados que van caminando con sus familias? Siguieron ciegamente a los designios de Estados Unidos. Así es. Es así de simple. Ahora jódanse, reclámenle a Aznar, reclámenle a Berlusconi, a Sarkozy. Claro, reclámenle a ellos en Europa. Y mientras tanto aparece Donald Trump, que cada vez está más afilado. Sí, la verdad que... Si llega a ser el presidente de Estados Unidos, va a haber un vuelco terrible, ¿no? Pero mirá lo que te publica... Hasta que no le llegue la bala va a poder hacer Hasta que no le llegue la bala va a poder hacer mucho. Mirá lo que publica el Daily Express. Donald Trump decía que... acá te pasan un video, como está en inglés no te lo voy a pasar. Pasar un cachito, vale la pena, ahora te digo. Si lo podemos... Porque es el estilo del hombre, que creo que es un poco manifiesta el estilo, muy yanqui, muy vulgar inclusive, pero es lo que los pueblos están en alguna medida reclamando. No sé si se escucha. You know what he did well? He killed terrorists. He did that so good. They didn't read him the rights. They didn't talk. They were a terrorist. It was over. Today, Iraq is Harvard for terrorism. You want to be a terrorist, you go to Iraq.
¿Qué es lo que está diciendo este buen hombre? Saddam Hussein, lo han criticado terriblemente los demócratas de Hillary y de Barack Obama. Saddam Hussein era un tipo malo, por supuesto que era un tipo malo, pero hacía una cosa buena, mataba a los terroristas, no le leía sus derechos, no los trataba en forma benigna, los mataba directamente, y eso es lo que hay que hacer con los terroristas. Y más de la mitad del pueblo norteamericano lo está aplaudiendo. Sí, a ver, líderes políticos, tomen nota no de lo que ustedes quieren decir, porque tienen un paradigma absolutamente metidos en sus cerebros. Escuchen lo que los pueblos quieren oír, que es muy distinto. Sí, y decía también que hoy Irak es como Harvard para un terrorista. Si querés ser terrorista, anda a Irak. ISIS te enseña. Claro, es como ir a Harvard si querés ser economista. Tal cual, sí señor. ¿No? Bueno, obviamente lo que te enseñan en Irak para hacer terrorismo es tan perverso como lo que te enseñan en Harvard para ser economista. Más o menos, casi te diría que es equivalente. Sí, ambos son terroristas. Son terroristas económicos uno, guerrilleros los otros. Sí. Bueno, ¿me dejás hacer una pausa? Sí, señor. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República. Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de Cucu, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el Proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001. A partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares. Restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación. Recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com. Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Un libro infaltable para todo argentino es la nueva obra del doctor Juan Gabriel Lavaqué sobre el último gobierno peronista. Lo puede adquirir en Mercado Libre, en los datos que van con este video, y ahí sí lo va a poder saber de alguien que vivió la experiencia de lo que fue el último gobierno democrático hasta el 24 de marzo de 1976. El último gobierno peronista del doctor Juan Gabriel Lavaqué.
acá estamos con la segunda parte de nuestro bloque internacional de hoy. Bueno, Adrián, seguimos con el tema de lo que está pasando en Inglaterra, ya que hablábamos del informe de Chilcot. Sí, se pone interesante. También se develó quién va a ser la próxima primer ministra. A partir de mañana, sí. David Cameron da el último, perdón, lee la noticia. Sí, acá te lo pongo de Clarín, del 11 de julio, Theresa May, virtual primer ministro de Gran Bretaña, tras la renuncia de su rival. ¿Qué pasó con todos los que estaban en la contienda? Todos los que votaron a favor de Brexit, que declararon victoria total, Boris Johnson, el rubio con los pelos todos desmejorados, el nerd que se llama Michael Gove y por supuesto Nigel Farage del Partido de la Independencia Británica, se fueron todos a baraja, probablemente por cobardía, probablemente por ineptitud, pero creo que alguien les hizo una oferta a la cual no se pudieron rehusar de cómo se va a manejar esto. ¿Y quién fue surgiendo silenciosamente? Esta miembro del Parlamento, Theresa May, del Partido Conservador, el partido gobernante, pero que tiene una particularidad. Ella votó a favor de quedarse en la Unión Europea y dijo, vamos a hacer el Brexit. El pueblo votó Brexit, vamos a hacer el Brexit, nos vamos a salir, pero lo vamos a hacer en forma ordenada. Mira acá lo que te pone Clarín, también Clarín del 11 de julio, ponémelo. ¿Qué dijo Theresa May? Brexit significa Brexit. Así es. O sea, nos vamos. Un hecho, ya está. Pero lo vamos a hacer al estilo que quieren Inglaterra se va de Europa, no hay vuelta atrás, pese a que hay todo un movimiento hoy que hasta legalmente el Colegio de Abogados de Londres, no sé dónde, hizo una petición donde que dice que es ilegal. Sí, porque en realidad no es obligatorio, no es obligatorio y quieren hacer una segunda encuesta y dijeron no, vamos a hacerlo. Los poderosos dijeron, hagamos el Brexit, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. Pobre Inglaterra, ¿no? Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿no estaba pensado ya de antes que esto iba a ser así? Para mí que es el plan B que está haciendo. No, el plan A era y se está saliendo como lo querían. Sí, a la gilada le hacen creer, ¡qué barbaridad! Votaron para que no fuéramos. ¿Cómo hacen esto? ¿No se dan cuenta lo que hicieron? ¿Podés poner un segundito la foto de recién que habías puesto? Ponela, sí. Fíjense que inclusive tiene una reminiscencia a una primer ministra muy admirada en la historia reciente de Gran Bretaña, que fue Margaret Thatcher. ¿Será que esta mujer va a volver a llevar a Inglaterra a la guerra? Guarda que con una Inglaterra fuera de la Unión Europea, con un posible separatismo de Escocia, de Irlanda del Norte o de ambas, que van a hacer especialmente Escocia, va a hacer un referéndum al respecto, esto va a hacer recrudecer, ya lo dijimos en el programa de la semana pasada, el nacionalismo endémico y tradicional británico, ¿no? El orgullo ese churchilliano de que nosotros somos England y vamos a conquistar siempre porque dominamos los mares. Guarda, y lo digo especialmente para la República Argentina en torno a Malvinas. Sigamos esto muy de cerca. Mirá esta nota también de la BBC, te la pongo, del 11 de julio. Theresa May hace votos para poner a los conservadores al servicio de la gente trabajadora. Esto es para la galería. Sí. A ver, acá corresponde una frase que la voy a decir en inglés. Déjate de joder, Teresa. Sí, que es para clase trabajadora. Sí, sigamos. Mira. Para la clase trabajadora. Mirá, esta noticia es para la clase trabajadora. Clarín del 7 de julio. El Banco Central Europeo preocupado por las consecuencias del Brexit. Está preocupado por la salud de los bancos de la eurozona. Upa. ¿Me dejas? ¿Qué pasa con los bancos? No, déjame vos a mí que yo te pase noticias que tienen que ver con los bancos de la eurozona. Mirá, esto es The Independent. La libra esterlina le gana al peso argentino en haberse convertido la peor moneda del 2016. Y acá te ponen, seguí bajando todo el gráfico, ahí se ven los gráficos de las monedas. La última de todos, antes que el peso argentino, es la libra esterlina. Muy bien. Esto me encantó. Me encantó. Bien Macri, che. Macri nos puso junto con Inglaterra, a nivel de Inglaterra. Qué bárbaro. Estamos a nivel de Gran Bretaña. Gracias a Qué bárbaro. Y te pongo un par de notas más que tienen que ver con todo esto. Esto es la capital de Rosario del 7 de julio. Bajan las bolsas y se extienden los corralitos. Así es.
En este caso, circunscripto solamente a lo que fueron inversiones en títulos inmobiliarios. Sí. Por ahora, pero déjame seguir. Por ahora, ¿no? Acá te pongo La Vanguardia, el diario catalán, que se preguntan por qué hay corralito en Reino Unido. Entonces, Adrián, si la libra se ha puesto al mismo nivel que el peso argentino, si ya tienen un corralito fantasma dando vueltas por la City de Londres, ¿por qué no llaman al tipo que sabe posta y que los va a ayudar? Domingo Felipe Cavallo. Sí. Por supuesto. Domingo, yo creo que si lo llaman a Domingo Felipe Cavallo, arregla todo el problema del Brexit, de la Unión Europea, todo, de un porrazo. Pero hagamos una aclaración que tiene que ver tangencialmente con Domingo Felipe, y es que en las primeras de estas noticias que vos mencionaste, que pusiste la figura de un señor Mario Draghi, que es el actual gobernador, mejor dicho, del Banco Central Europeo. Recordemos que una particularidad de Mario Draghi, aparte de ser asiduo miembro del Foro Económico de Davos, donde estuvo el presidente Macri a principios de este año, de ser miembro del grupo Bilderberg, de ser miembro de la Comisión Trilateral, también es director ejecutivo de Goldman Sachs. Su antecesor, Jean-Claude Trichet, también en el Banco Central Europeo, era director ejecutivo de Goldman Sachs. El presidente de Italia, Mario Monti, fue directivo de Goldman Sachs y es el actual director para toda Europa de la Comisión Trilateral. El anterior presidente de Grecia, que la llevó a este colapso que tanto sufrió el año pasado, Lucas Papademos, ex directivo de Goldman Sachs. Romano Prodi, que está en la Unión Europea, la preside, ex directivo de Goldman Sachs. Peter Sutherland, uno de los máximos dirigentes en toda la problemática bancaria que está, británico el hombre, que está abordando la Unión Europea, ex dirigente, director de Goldman Sachs. Timothy Geithner, hasta hace poco secretario del Tesoro norteamericano, ex dirigente de Goldman Sachs. Hank Paulson, que bajo George W. Bush llevó toda la crisis del 2008, ex directivo de Goldman Sachs. ¿Ves un patrón en esto? ¿Tendremos que ver Goldman Sachs con todo esto? Porque no, en definitiva pareciera vos que sos muy mal pensado. ¿Qué tiene que ver Goldman Sachs? es el colmo, Enrique. Y encima, esto del corralito inmobiliario que vos decís es porque las grandes inversiones a largo plazo, que los manejan en gran medida las compañías de seguros y los bancos de inversión, como Goldman Sachs, son las que ahora le están imponiendo un corralito a los británicos diciendo, vos tenés tu inversión acá, pero no te la vamos a dar. Es lo que le ha dicho Standard Life, lo que ha dicho la Mercantile General, que es una de las compañías de seguros más grandes del Reino Unido. Hay 20.000 millones de libras esterlinas de inversores que solo pueden sacar un tantito todos los meses. Se han argentinizado por completo. Están en un corralito. Bienvenidos, muchachos. A ver, la crisis de Estados Unidos del 2008 se inició, la mecha que la prendió fue la caída de las hipotecas basuras. Así es. A ver, en aquel momento lo llamaron tóxicos. El título, ¿no? Hipotecas tóxicas. Hoy están hablando de corralito inmobiliario y uno que lee los titulares de los diarios no entiende, pero están hablando de exactamente lo mismo. Los bancos agarran la guita, la ponen en un lugar equivocado, invierten en el mercado inmobiliario como lo hicieron en Estados Unidos con esas hipotecas tóxicas y como lo están haciendo ahora con el mercado inmobiliario en Inglaterra, y cuando esas inversiones fallan y hay que pagar lo que se debe, el banco se lava las manos, yo no pienso pagar. O sea, la pérdida se la transfieren al Estado, o sea, a todo el pueblo de la nación. Se socializan las pérdidas, se privatizan las ganancias. Este es el sistema, es así de simple. Mirá esta otra noticia del portal Zero Hedge, ya que hablamos de llamarlo a Domingo Cavallo, acá también lo tienen que llamar en Italia. Italia se le acaba de conceder un rescate extraordinario de 150 billones de euros. 150.000 millones de euros. 150.000 millones, y billones de los de ellos son, claro, para prevenir pánico y corrida bancaria en los depósitos. Enrique, a ver si queda esto claro. Es en Italia, nada más. Esto es en Italia, pero a ver si queda clara esta noticia. Este rescate extraordinario para prevenir el pánico y la corrida en los depósitos en la Argentina se llamó Rescate 2001.
Es exactamente. Lo que pasa es que Idéntico. como le ponen títulos distintos, uno cree que son cosas distintas, no asocia. Es lo mismo. Pero es lo mismo, es el rescate 2001 que se lo están aplicando a Italia. Ya sabemos que después del rescate viene la gran debacle, siempre es así. Durante 8 años Estados Unidos lo llamó quantitative easing, o sea, relajación monetaria 1, 2 y 3. Le dieron otro nombre totalmente distinto. Y lo grave de esta noticia, Enrique, que son 150.000 millones de euros para los bancos de Italia. ¿Qué pasa con los bancos de Francia, de Portugal, de Irlanda, de Grecia, Que lo de Chipre, llamen de a Francia? caballo, que lo llamen a caballo. Mirá, Inclusive de Alemania, porque el Deutsche Bank, los rumores son que está prácticamente Deutsche Bank colapsado. ya está muerto, Está es un muerto. cadáver al que todavía nadie se anima a decir acaba de morir. Yep. Pero ya lo tienen muerto en la ladera el cadáver hace años. Mirá esta otra nota de RT, esto es RT del 8 de julio. Los bancos zombies de Italia ponen en riesgo al sistema financiero de Europa. Expertos advierten que la crisis italiana puede expandirse a todo el continente. A ver, expertos advierten, no, ya es un hecho, ya sucedió. Cuando los expertos te empiezan a advertir es porque ya pasó y todavía vos no te enteraste. Poneme de vuelta esta nota. Mirá la foto que te ponen ahí. Monti del Sí, es el banco Paschi. más antiguo del mundo moderno, italiano, Monte di Paschi. Justamente ese banco que ha sobrevivido como 7 siglos, pareciera que en este sistema tampoco está sobreviviendo, porque obviamente esto es una pirámide Ponzi. Acá voy a pasar un chivo, Enrique. En mi libro Colonialismo Financiero Global, Vampiros y Buitres, vamos a dejar los links abajo para que usted pueda ver cómo lo consigue, etcétera, etcétera. Describimos que todo este sistema está absolutamente fallido. Es una pirámide Ponzi donde con la guita de hoy pago al tipo de ayer y le pago los intereses. El capital no lo voy a poder pagar nunca, porque mi idea es no pagar nunca el capital. El día que ya no va más, porque el croupier dice basta de apuestas, no va más, ahí sé que el Estado me va a salvar, porque el sistema prevé privatizar las ganancias, socializar las pérdidas, con lo cual hay que entenderlo de que esto es una gran guerra entre los megabancos, buitres, parásitos, zombies, absolutamente usureros y vampíricos en contra de los pueblos trabajadores a los cuales hay que mantenerlo confundido. Fue en Corralito en Argentina y en Estados Unidos fue algo totalmente distinto, fue el aflojamiento cuantitativo para los bancos. Y en Europa, ¿qué fue? No, en Europa fue un salvataje. Te dan un nombre distinto, están hablando de la misma basura. El sistema financiero es un tumor cancerígeno que ya ha hecho metástasis y está amenazando con asesinar a todo el cuerpo de la economía real en todo el mundo. Por eso que la única forma que tienen de cortar ese nudo gordiano seguramente va a ser con una guerra, porque las guerras permiten patear el tablero, borrón y cuenta nueva. Mirá esto, y esto es Bloomberg, ya que estamos hablando de este blindaje 2016 a la italiana, que este blindaje, este rescate 2016 a la italiana tambalea porque Merkel salió a decir hay que atenerse a las reglas. Y las reglas obviamente no permiten este tipo de rescates, ¿no? Y los alemanes, como dijimos hace un ratito, están diciendo, ¿y si hablamos y nos ponemos de acuerdo con los rusos? Y la moneda alemana, por supuesto, es mucho más fuerte que el rublo. La moneda de esa futura alianza potencial sería el Deutschmark, y junto quizás con el franco francés, porque los franceses se tienen que plegar. Y dejamos que el euro caiga y hacemos otro tipo de acuerdo, pero bueno. Pasamos del otro lado del Atlántico ahora, a ver qué está pasando en Estados Unidos, cómo le está yendo a la otra dama de hierro que pretende. Mirá, sí, Theresa May ahora en Inglaterra A partir de mañana es primer y ministro. Hillary Clinton del otro lado, Qué viste cómo presidente está, che. de Estados Unidos. Sí. Lástima que ya se fue Cristina. ¿no? Lástima. Y Dilma. Pero bueno, mira, el Financiero te pongo. A Hillary Clinton no se le levantarán cargos por el escándalo de los emails que estuvo carteándose. Sí. Todo el tema de Libia. Esto lo dice Loretta Lynch, que es la fiscal general, la procuradora general de los Estados Unidos. A ver, Loretta Lynch, la jefa de los fiscales de los Estados Unidos, dice, no, acá
no la vamos a acusar, no se le van a levantar cargos, acá no hay delito, no jodan más con este tema de Hillary Clinton. Hillary Clinton es una mujer honesta y está 100% habilitada para seguir en la carrera presidencial. ¿Y vos creés que ella no llegó a esa conclusión por sí sola? Vos fíjate, mirá esta otra nota de RT del 1 de julio, que te habla de la cita secreta con Bill Clinton que tuvo esta Loretta Lynch, que puede costarle su carrera. A ver, se ve que Bill pasó unos días antes de que tomara la decisión esta Loretta de no levantar cargos contra Hillary. Bill pasó por la oficina de Loretta, se ve que le dio para que fume algún toscano, fumaron el toscano juntos y Loretta dijo: Bill, quédate tranquilo. En realidad, los medios dicen que fue un encuentro de casualidad en el aeropuerto de Phoenix, en Arizona. Pero evidentemente ninguno de los dos tenía nada que hacer en Phoenix. Loretta se topó con la bragueta máxima de Washington y cambió de idea y dijo: está todo bien, Hillary es perfecta para la próxima presidencia. Sí, ¿cómo habrá quedado el vestido de Loretta? Habría que preguntarle a Mónica Lewinsky. No, el de Loretta por ahí lo mandó a la tintorería. Al otro, al tintorero de Loretta habría que preguntarle, ¿no? Qué bárbaro, che, nos toman a todos de... Nos toman a todos ¿de qué nos toman, Adrián? Sí. Da vergüenza, da asco. Los titulares que nos presentan los diarios nos hacen creer que el mundo está todo en orden, que acá no hay delito, listo, lo decide la fiscal general de los Estados Unidos, ya está. ¿Y por qué lo decide? Y porque se encontró con Bill Clinton el otro día. Sigamos que se nos termina el tiempo. Sí, bueno, espérate, no me apures. Vamos ahora, al otro problema. Al otro tema. El otro tema son los negros en Estados Unidos. ¿Qué está pasando con los negros en Estados Unidos? Acá te pongo RT. Terrible. Más de 100 arrestos en las protestas a lo ancho de toda la nación, no solo en Dallas, en todo el país. Y acá te pongo la misma noticia desde Hispan TV, que ya te habla de más de 200 arrestos por la violencia policial. Y acá te pongo otra más de Hispan TV, que esta misma represión policial se está trasladando a Europa. Se está globalizando. Se está globalizando y no nos muestran esto en los diarios principales del mundo. Y te pongo la última más, en Alemania, mirá esto también es Hispan TV, 123 policías heridos por protestas violentas, mientras tampoco nos muestran lo que está pasando en París, ese Je suis París que tanto le gusta poner a los globoludos en su red social. Bueno, en París hay unas revueltas terribles, masivas, protestas sociales que no están saliendo en los diarios. ¿Qué está pasando? Bueno, vos sabés que yo me crié en Estados Unidos. Y recuerdo que en julio, escuchen la fecha, julio de 1964, hubo una revuelta idéntica a la de Dallas, que no fue transmitida por la TV Color, porque todavía no todo el mundo tenía TV Color, que fue en el barrio de Watts, de Los Ángeles, donde empezaron revueltas que siguieron durante los años 65, 66, 67, 68, casi hasta los 70, catastróficas revueltas de los negros buscando sus derechos civiles de los blancos. Todos recuerdan las figuras paradigmáticas, Malcolm X y muy especialmente Martin Luther King, asesinado en 1968. ¿Por qué? Porque social, estructural, sistémicamente, los negros estaban totalmente, prácticamente esclavizados, aunque legalmente no. Pasaron 52 años, nada cambió, sigue todo igual. Tendrán derechos formalmente legales, tienen el derecho democrático de meter su voto en el misterio de la urna, pero no cambió nada. Los siguen teniendo aplastados con la cabeza contra el piso y lo saben. Ahora hay otro tipo de ingeniería social. Usan el narcotráfico, usan la desculturización, usan la música rap, usan el alcohol, 10.000 cosas, pero para que los negros sigan viviendo mucho peor que los blancos, porque volvemos a la tasa de cambio, un norteamericano blanco vale más o menos 5.000 a 10.000 negros. Esa es la verdad del tema. Por eso, hipocresía y fuerza, perfecto. Si ustedes no hacen uso de su derecho constitucional de ser multimillonarios, es problema de ustedes, son negros.
La pregunta Horrible es, la hipocresía. ¿estamos al borde de una insurrección globalizada Con eso. de los pueblos contra sus gobiernos, digamos más bien contra el sistema? Déjame pasarte este video del robot pescador. Qué bien que está haciendo estos informes el robot pescador. Recomiendo esta página, es buenísima, pero déjame pasarte este video. Dale. Según advierte el analista Justin King, en la web antimedia.org, Estados Unidos podría estar al borde de una insurrección, basándose en lo que define como el ciclo de insurgencia. En agosto de 2014, este mismo analista expuso su teoría sobre el ciclo de insurgencia, formado por 5 fases, y que se ha ido cumpliendo paso a paso, hasta llevarnos en la actualidad, al cuarto paso, previo a una rebelión o insurrección generalizada en Estados Unidos. Según King, las 5 fases de un ciclo de insurgencia serían las siguientes. Fase 1. Proliferación de folletos y panfletos. Antes de la era digital, los folletos eran el principal método de propagación de la disidencia en todo el mundo. Los panfletos eran usados para poner en duda la autoridad de los gobiernos y de sus sistemas de control. En la actualidad, los panfletos han sido sustituidos por blogs, memes, redes sociales, y en un grado menor, periodistas contrarios al establishment. Fase 2. Protestas reactivas. Una vez se planta la semilla de la disidencia a través de la proliferación de panfletos de denuncia, la gente sale a las calles para expresar su oposición al gobierno. Estas protestas se producen después de que los medios de comunicación controlados por el poder, traten de suavizar o minimizar algún incidente que ha ofendido a la población o a parte de ella. Fase 3. Disturbios preventivos. Los disturbios preventivos siguen a un periodo de protestas reactivas que han quedado sin respuesta por parte del gobierno. Las personas comienzan a tomar las calles y a destruir la propiedad privada y pública, tan pronto como se produce un incidente que les ofende. Las personas indignadas ya no tienen la esperanza de que el gobierno actúe correctamente y corrija sus propios abusos sobre la población. Fase 4. Reacción policial o militar para reprimir las protestas. Estos disturbios y pequeños incidentes de resistencia desencadenan una reacción del gobierno. Los sistemas de control del país refuerzan su control sobre el pueblo y restringen las libertades civiles, violando los derechos de los ciudadanos. La represión del gobierno sirve de combustible para alimentar aún más a la resistencia, a medida que más personas se cansan de la intrusión del gobierno. Fase 5. Rebelión o insurrección generalizada. En algún momento durante la represión, se produce un incidente que sirve de detonante para hacer explotar el polvorín de la disidencia. En este punto, se produce una rebelión abierta. Según sostiene King, Estados Unidos está en la actualidad en la cuarta etapa del ciclo de insurgencia, y los medios de comunicación, que creen falsamente que representan los puntos de vista del pueblo estadounidense, están llamando a aplicar una represión aún más dura. En opinión del analista, nunca en toda la historia, un movimiento insurgente que haya madurado a través de estas fases y haya llegado a esta etapa, ha conseguido ser sofocado por la fuerza. Y como colofón final, cita al presidente John F. Kennedy, que en su momento dijo: "Los que hacen imposible una revolución pacífica, hacen inevitable una revolución violenta". Los próximos meses y años, nos dirán si se cumplen estas fases. Lo más probable es que si se refuerza o militariza aún más a la policía, lo único que se conseguirá es alimentar aún más la posibilidad de un levantamiento. De hecho, el propio analista aconseja que la policía se desmilitarice y que se castiguen sus crímenes y abusos constantes y crecientes por parte del propio gobierno, para impedir que las protestas vayan a más y se entre en la quinta fase. Veremos si realmente el gobierno norteamericano quiere hacerlo, o si, como mucha gente en el mundo alternativo teme, se está buscando precisamente alimentar esta insurrección, para poder aplicar una política represiva e instaurar un estado policial, como respuesta.
¿Se está buscando, Che, esta insurrección social para terminar instalando la ley marcial? Y bueno, sí, sería la desintegración controlada del Estado Nacional norteamericano, que es una precondición previa a la instauración de un Estado nacional global, de un Estado único, soberano global, que imponga su voluntad sobre todo el mundo, incluido Estados Unidos, con sus gravísimas distorsiones sociales. Ahí vimos un cartel que se transformó casi en el eslogan de toda esta marcha: Black Lives Matter, las vidas negras también tienen valor. Y de esta última parte, Enrique, la rebelión abierta, la insurrección, aquellos que vieron la película magnífica V de Vendetta, V de Venganza, recordarán que el episodio detonante es que un agente del gobierno mata a uno de estas personas que andaban con una máscara, y cuando le quitan la máscara era una niña de 11 años. Y a partir de ahí fue un caos, fue una insurrección que termina, bueno, así termina la película, ¿no? Entonces, evidentemente, están presionando a los pueblos del mundo para que se levanten, para generar esta insurrección. ¿Por qué? Porque ya tienen todo listo para la instauración de esta ley marcial, de este Estado policial. Investigue un poco en la web lo que tiene que ver con los FEMA camps, estos campos de concentración del Federal Management. Sí, la Administración Federal de Administración de la defensa civil emergencias. equivalente, ¿no? Ya tienen todo listo, los campos de concentración, dónde van a meter en cana a la gente, todo. Hasta hay depósitos llenos de ataúdes para todos los que se mueran, y tirarlos ahí. Es más, Enrique, están, como vos bien decís, posicionadas todas las fichas, está todo listo, y ahora el tiempo juega en contra de ellos, porque cada día que pasa que esto no se produzca como lo quieren ellos, es un día más que la gente se rasca la cabeza, mira los medios alternativos, gente que está explicando lo que está pasando, y empieza a decir: pará, que no me usen de estúpido. Así es. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Déjame hacer un último rápido comentario y sí, ya nos despedimos hasta la semana que viene. En las últimas horas tomamos conocimiento a través de algunos pocos medios, en la Argentina ninguno, sí en Europa, en España, que en el fin de semana pasada la Policía del Pensamiento de España allanó una vez más la librería Europa de Barcelona, que es una librería con bibliografía de pensamiento alternativo. Arrestó a varios de sus empleados y pide la captura de un gran amigo de esta casa, el señor Pedro Varela. Librero, editor, investigador, conferencista, revisionista catalán. El titular también de Librería Europa. ¿Cuál ha sido el crimen de Pedro Varela? Pensar con el cerebro propio, algo que es inaceptable e imperdonable para esta élite de poder global que hoy se enseñora sobre todos nosotros. Imponen la necesidad de que haya comisarios bolcheviques estalinistas modernos, los tenemos ahora actualmente, la policía del pensamiento, el Thought Police, que imaginaba George Orwell en su novela 1984, bueno, la imponen ahora. Todos hemos visto también en estas documentales cómo nos mostraban las quemas de libros que se hacían en los años 30 en el régimen nazi, una barbaridad, quemar libros. Esto es exactamente lo mismo. Si los regímenes dictatoriales quemaban físicamente los libros, ¿qué hacen los regímenes democráticos? Prohíben que se publiquen, prohíben que se vendan, prohíben que se lean, prohíben que uno siquiera pueda decir: bueno, déjame leer una literatura maldita para ver si una de esas estoy realmente en contra o no. Si la literatura esa es tan nociva, tan mala, seguramente que el 99% de la gente va a decir: sí, estoy en contra de eso. Viva la diferencia entre los regímenes dictatoriales y los regímenes democráticos. TLV1, el proyecto Segunda República y este programa Segunda República desde la República Argentina manifestamos nuestra total solidaridad con el luchador inclaudicable, don Pedro Varela de España, y hacemos un llamamiento a todos los españoles que nos siguen para que también manifiesten su solidaridad con Pedro Varela y empiecen junto con nosotros a rebelarse contra estos comisarios del pensamiento soviético que hoy usurpan el poder en la noble España y que pronto lo van a estar haciendo también en otros países. A los argentinos, si hoy no hacemos nada, mañana también van a venir a golpear nuestra puerta para quemar cualquier libro que ellos consideren que no es conveniente. Bien, esto ha sido todo por esta semana. Les agradecemos mucho. La semana que viene volveremos a estar aquí. Hasta la próxima.